Carlos Doblado, estratega de Agroasesores Financieros de AFI. Muy buenos días. Hola, buenos días. Se puede hacer cualquier consulta técnica y de bolsa, que no nos pregunten de fútbol o de balances, que no es lo mío. Eso a otra hora, ¿no, don Carlos? Sí, mejor en otro consultorio. Bueno, evidentemente, efectivamente, una consulta que sea técnica o de bolsa, y siempre teniendo en cuenta que don Carlos es experto en este tipo de asuntos, pero no adivino. Entonces, también está muy bien traído también. Da las mejores recomendaciones posibles, eso es, pero no adivina el futuro. Lo intenta, pero aún no hemos llegado a ese extremo. Don Carlos, ¿cómo está viendo el mercado? ¿Cómo está viendo la situación en Rusia después de esa intervención desde el propio Banco Central ruso? Bueno, parece que el entorno se pacificó un poco ayer. El reversal que tuvimos en Europa fue potente. En muchas cosas, vamos a ver qué pasa en cierres semanales. La acción de los precios que vimos ayer recuerda mucho el punto más bajo de la corrección de octubre. Es decir, por ejemplo, en el caso del IBEX 35 podemos hablar de la misma directriz alcista, de un volumen en una sesión realmente extraordinario, incluso de una forma más técnica de virar, porque el reversal se produce en un día. Es decir, tuvimos una vuelta en un día ayer. Es importante que el mínimo de ayer no se pierda. Es decir, si recuerda un poco, hablábamos la semana pasada y decíamos que el mercado está en un gran lateral. Habíamos fallado en la zona de resistencias. Yo no me esperaba ni mucho menos esta violencia que hemos tenido en la corrección, aunque sí un proceso que podía incluso llegar a estos niveles. Hemos llegado a la zona un poco de tolerancia dentro de lo que sería no hemos deteriorado nada, vamos a decirlo así. Simplemente hemos corregido con violencia, hemos ajustado el movimiento comprador anterior, que había sido muy rápido desde mínimos de octubre. O sea, seguimos al alza. En mi opinión, sí. Es decir, seguimos en un lateral muy amplio, un lateral que, sinceramente, yo no esperaba a priori ver corregido de esta forma tan salvaje otra vez, o sea, reentrar, digamos, en el lateral con este salvajismo. Eso siempre te genera inquietud. Y para confirmar que estamos en un mercado alcista, necesitamos lo que todos sabemos, que es marcar máximos. Entonces, para eso hay que romper los niveles de altos de este año. Es decir, este año ha definido todo un lateral. Si somos capaces de salir por arriba, tendremos una continuidad del proceso que viene al menos desde el verano de 2012, verano de 2011, según cómo se quiera tomar. Si perdiéramos los mínimos de octubre, de una forma ya definitiva, podríamos decir que estamos en un proceso mucho más bajista del que cabía esperar, pero en principio no es nuestra apuesta y sigue sin serlo, pese a lo que ha pasado estos días. Estaremos vigilantes. Vamos directamente con las llamadas, si le parece, don Carlos, que son muchas. Marco, desde Valladolid, muy buenos días. Buenos días. Mire, yo deseaba información sobre Día y Red Eléctrica Española para entrar a largo plazo. Si me hace el favor de hacer un comentario para ver si es interesante ahora o debe de esperar un poco más. Nada más, muchas gracias, la escucho por la radio. Muy bien, gracias a usted. Don Carlos. Bueno, quizás si invertimos a largo plazo deberíamos tener previamente correcciones de largo plazo. Y entonces nos lo podemos plantear. Yo no diría que hemos tenido ese tipo de corrección. La cuestión es que las correcciones a largo plazo, o los mercados a largo plazo, pues se desarrollan no con mucho tiempo, y a veces pueden tardar años en medio de esas correcciones. De hecho, yo pienso que esas correcciones no van a venir, o sea, así de simple. Luego, ¿y qué hacemos entonces si queremos invertir a largo plazo? Pues no nos va a quedar más remedio que trabajar desde el corto plazo, ¿no? Para empezar. Y luego, si podemos, pues ya lo tendremos. Día es un título que tiene un soporte muy importante en 4,5. Si no lo pierde, podemos partir de la idea de que el ajuste que hemos visto entre 7 y 4,5 en estos meses es ese tipo de ajuste y que, por tanto, tenemos una buena corrección. Entonces, bien, comprar aquí en la zona de 5 euros, pongamos, con un stop por debajo de 4,5, no me parece mal. Pensando en que el valor pueda volver a los 7, sería un proceso de medio plazo e incluso más allá, ese proceso de largo plazo en el que él quiere estar. Red eléctrica es que hasta hace 2 o 3 días, o 4 o una semana, estaba en máximo histórico. Luego ha tenido un ajuste, confirmó un pequeño patrón de doble techo, luego un pequeño cabeza y hombros. Bien, el objetivo de este tipo de formación técnica, que es una formación técnica de venta, está más que cumplido. Y con el reversal de ayer podemos decir que quizá la corrección ya ha sido toda. Ahora bien, soportes en tendencia, soportes importantes, soportes de medio y largo plazo, no tiene antes de la zona 60-61. Todo lo que sea comprar lejos de ahí es comprar en niveles que son de largo plazo. ¿En niveles, perdóneme, don Carlos? Que no son de largo plazo, es decir, son niveles de soporte de corto plazo los que tenemos ahora mismo. No estamos comprando en zonas óptimas para operadores de largo plazo, estamos comprando en zonas de corto plazo
porque si queremos invertir a largo plazo, es posible que ese tipo de correcciones, las de 60-61, nunca se produzcan. Es decir, no tenemos ni mucho menos la certeza de que ese tipo de correcciones se vayan a producir. Entonces, hacer incorporaciones a largo plazo en un mercado alcista es complicado, porque quizá eso tendríamos que haberlo hecho en 2009 o en 2011, en el verano de 2012, en procesos de corrección muy fuerte, cuando las bolsas pueden caer un 30%, un 25%, o un 50%. Esos son los momentos en los que tenemos precios de verdad de largo plazo. ¿Un soporte a corto en Red Eléctrica? Pues 68 euros, el nivel que vimos ayer de mínimos. Pues ahí quedan esas recomendaciones. Vamos con la siguiente llamada. Antonio, desde Guadalajara. Don Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Gracias a usted que lo hace posible. Mire, le quería preguntar por Bankia, Repsol y Liberbank. Bankia las tengo compradas a 1,33 y Repsol entré ayer a 15,37 y Liberbank a 61. Como estoy oyendo de que ayer oí por la tarde que a lo mejor bajaba, luego en enero que iba a bajar a lo mejor mucho la bolsa y tal, a ver si las mantengo, que por lo menos Bankia que voy perdiendo. Y si calculan que van a subir y Repsol a ver qué opina. ¿A corto plazo? A lo mejor puede ser a largo plazo, a un año por ahí más o menos. Muy bien, pues enseguida le responde don Carlos. Gracias. Gracias. Bueno, hay que decir que largo plazo en sí mismo es como mínimo 5 años. Es decir, menos de 5 años no es invertir a largo plazo, es otra cosa. Si invertimos en otro periodo temporal, que puede ser el de, por ejemplo, el último año, que es invertir a corto plazo, un año es corto plazo, la bolsa no vive, los tiempos de la bolsa no son los tiempos del hombre, son los tiempos de la sociedad. Entonces, nosotros nos morimos, la bolsa sigue aquí, y el país también, y la bolsa no refleja, no sigue el tiempo de las personas, sigue el tiempo de las empresas y el tiempo de los países. Entonces, en este, digamos, el concepto que yo tengo, que es el mío personal, pues tengo que quizás trabajar a más corto plazo porque no puedo hacer ese tipo de inversiones. Además, y esto no lo digo yo, lo dice Warren Buffett, para invertir a largo plazo hay que soportar correcciones del 50% sin ponerse nervioso. Esto es invertir a largo plazo. Este señor nos ha enseñado lo que es invertir a largo plazo y hay que tenerlo claro. Entonces, si que yo no lo hago, quiero trabajar en otro plazo, pues no me queda más que un término más corto. En este caso, por ejemplo, en Bankia tenemos un buen soporte en 1,2. Es un soporte decreciente. Ayer tuvimos un reversal. Es una vela teóricamente de vuelta. Combinada con la anterior nos deja un patrón también potencialmente alcista. Es de tipo Arami. En fin, parece una buena zona para tomar una posición de trading. No en el largo plazo, sino en el corto plazo. Y quizá, si va bien, si va subiendo, podamos convertirlo en una posición de largo plazo. ¿Qué haría yo? Si la estuviera, yo mantendría. Pero si perdiéramos el mínimo de ayer, prácticamente en todo, yo reflexionaría sobre si merece la pena tenerlo. También le diría, y eso incluye Repsol, incluye Bankia y el otro valor que nos ha comentado. Liberbank. Pues me da igual. Yo, el día de ayer es el día que me haría reflexionar. No puedo tener precios por debajo del día de ayer si pienso que lo que hemos visto es solo una corrección. Por debajo de los mínimos intradía, supongo. Exactamente, de los mínimos intradiarios al cierre. Si tengo una pérdida de los mínimos intradiarios al cierre, tengo un problema. Y en ese momento tengo que reflexionar. En cuanto a las opiniones, yo he dado una, otros expertos darán otras. Hay que darse cuenta también de esto. Si escuchamos todas las opiniones, tendremos opiniones para todos los gustos. Entonces, sabremos lo que va a pasar, porque nos van a decir todo lo que podría pasar. Algunos aceptarán, otros fallarán. Esto siempre es así. Entonces hay que entender que se puede invertir de muchas maneras y hay que escuchar a las personas que invierten como nosotros. No porque los otros no sepan, sino porque son los que nos pueden ayudar. Bueno, en todo caso, el consejo sería mantenerlas esperando unas subidas en los tres valores. Sí, pero insisto, vigilando los mínimos intradiarios de ayer. Para el que opere como yo, que no opere a largo plazo, que le importe la preservación de capital, hay una serie de condicionantes, los mínimos de ayer son muy importantes. Muy bien, pues también queda ahí esa recomendación para Antonio. Vamos con nuestro siguiente oyente, es María, nos llama desde Bilbao. Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntarle, gracias por llamarme primero, quería preguntarle a ver qué le parece entrar ahora a estos precios en técnicas reunidas. Y también le quería preguntar a ver si con este tema de Bankia, de los pequeños accionistas que fuimos a la UPV, o que nos llevaron más bien, pues no sé, qué acciones, como documentan que igual pues es posible que nos devolverían el capital y esto, pues a dónde tendríamos que acudir
ir, cómo tendríamos que hacer, pues por, no sé, por saber un poco, porque no sabe uno si ir a un abogado individualmente o sería mejor buscar la forma de ir colectivo, no sé, informarnos un poquito. Bueno, esta última cuestión a lo mejor tenemos dentro de unos minutos el foro fiscal, quizás se la puedan responder ahí con mayor precisión. En todo caso, le trasladamos la pregunta a don Carlos. Gracias por su llamada. Muchas gracias. Don Carlos. Bueno, hay asociaciones de personas afectadas. Yo pienso que lo mejor es acudir a este tipo de asociaciones, buscar ayuda. Siempre se trabaja mejor dentro de un colectivo que defiende los mismos intereses que individualmente. Se puede hacer mucha más fuerza, que duda cabe. Y en el caso de Técnicas Reunidas, pues no me queda otra que irme al día de ayer. El día de ayer también plantea un reversal, también plantea una posibilidad de patrón de suelo, al menos a corto plazo. Se produce sobre lo que es digamos la base del canal bajista que mantiene el título desde la zona de 45,5, que son los máximos del año, y es un buen soporte. ¿Será suficiente para revertir la inercia? No lo sé, al menos a corto plazo parece que tiene sentido. ¿Es de los títulos en los que yo trabajaría en proceso de fondo? No trabajaría porque no me gusta nada lo que ha hecho Técnicas Reunidas en los últimos meses. Ha tenido una debilidad relativa muy consistente y tiene pendientes objetivos bajistas si lo que hemos visto no es un canal, sino un patrón de cabeza de hombros. Como hay muchos valores posibles, pues prefiero no irme a uno que tiene este tipo de amenazas técnicas. Un rebote de 37 a mí me invitaría a hacer a cualquier posición para trading. Vamos con la siguiente llamada. Lola, desde Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Mire, mi pregunta era relativa a Repsol. Ya sé que le han preguntado antes, pero no me ha quedado muy claro. Yo tengo compradas a 19 euros y entonces pues quería comprar para compensar. Pensaba haber entrado ayer, que estuvo el mínimo a 14,96, pero no me atreví. Quería que por favor me diera la valoración. Y si es posible también, que hace mucho que no oigo ningún comentario respecto a Endesa. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Carlos. Bueno, el título presenta también una base de canal bajista a la zona de 15 euros. Es un nivel, digamos, de último soporte. Es preocupante lo que está haciendo desde un punto de vista técnico, sobre todo si va más allá de los 15. La zona de 19 es de una gran resistencia histórica. Personalmente, como he dicho con técnicas, quizá prefería otras cosas. Repsol me gustaba más hace algunos días, se ha deteriorado de una forma increíble. Y esto ya no es solo para Repsol. Si ella quiere compensar, puede compensar ganando en otro título. No tiene por qué ganar en el mismo. Es decir, las pérdidas y las ganancias se compensan. Entonces, puede hacerlo, de esta manera se diversifica y de esta manera no incide en el mismo error. Es decir, yo creo que en esta vida no hay nada peor que caer 2 veces en la misma piedra, que lo hacemos todos. Pero volver a comprar el mismo valor que está más bajo puede ser comprar algo en lo que uno se ha equivocado. Entonces, ¿por qué premio lo que me sale mal en vez de premiar lo que me sale bien? Es algo que no tiene sentido, pero bueno, el cerebro es tremendamente contraintuitivo, hace este tipo de cosas. En todo caso, las que tiene 19, que las aguante... Es muy difícil dar este tipo de respuestas. Yo, personalmente, estoy casi convencido de que aguantando y con paciencia ganará bastante dinero, pero puede tener que esperar meses o años en el peor de los casos. Yo soy un convencido de que estamos en un supermercado alcista, pero es que en un supermercado alcista se pueden ver correcciones de 20, de 30, de 40, hablábamos de Warren Buffett antes y su famoso 50%. Es que esto es así, y da igual si he comprado a 19, 18, a 13, a 10, a 11, porque el valor es el mismo, el título es el mismo para todos, aunque lo hayamos comprado a precios distintos. Yo personalmente, si yo tuviera una posición, como que mi máxima es protección de capital, por debajo de 15 euros la cerraría y tomaría la pérdida. Pero es que probablemente a estas alturas pues ya habría que haber hecho algo con esa posición, o al menos haberlo pensado muy fríamente. Pues si le parece, vamos con la siguiente consulta. Javier, también desde aquí, desde Madrid, buenos días. Hola, muy buenos días. Mi enhorabuena al programa y mis felicitaciones al señor Doblado y al señor Cabrero por su excelente trabajo en Agora. La pregunta es sobre Popular y si perforó o no perforó soportes ayer al bajar de los 4,08, tal y como tenían analizado, y verlo como inversión si todavía sigue atractiva hacia sus posibles resistencias alrededor de mínimos anuales de 5,95. Muy bien. ¿Tiene usted de todas formas compradas en algún precio? Sí, a 2,40 y a 3. Muy bien, pues don Carlos. Era el Popular, ¿no? El Popular era, sí. Sí. Habla de las resistencias en 4,8. Sí, está en un proceso de ajuste, está aguantando relativamente bien en este intento de corrección, mantiene la zona de 4.10 con relativa tranquilidad. El reversal de ayer es muy significativo, de nuevo volvería a señalarlo como punto importante. Si perdemos los mínimos de ayer, yo me preocuparía. Para mejorar tiene que superar 4.60. En
cuanto a las gracias que nos ha dado, pues dárselas a él, decirle que Joan Cabrero ya no está en Ágora, y no lo está no por el trabajo que hace, sino porque él decidió marcharse y llevarse el 70% de los ingresos de esta compañía, que era la suya, y en la que trabajó durante años gracias a que yo le traje, maltratando a esta compañía y llevándose el cliente, o trabajando contra la compañía de la que es consejero, por cierto, de la que era consejero, de la que aún es socio, y marchándose con el cliente a trabajar por su cuenta. Es decir, el señor Cabrero quizá es un buen analista técnico, pero como amigo es absolutamente lamentable, y como socio pues es muy perjudicial para la salud de los demás. Bueno, don Carlos, vámonos al popular. No, es que claro, miren, las cosas suceden, ¿no? Es decir, está bien que se sepa que un señor que hace estas cosas con la lealtad de los amigos de 20 años y las empresas que le han pagado lealmente, imagínese lo que puede hacer con el dinero de las personas que están bajo su responsabilidad. Bueno, probablemente no va a pensar en ellas, va a pensar en él. Vamos, si le parece, con la siguiente consulta. Vamos a seguir con este análisis en el consultorio. José María, desde Madrid, buenos días. Sí, buenos días. Agradecería la opinión de don Carlos sobre la OPV de Deolio y en qué situación quedarían los títulos que no acudieran a la OPA, a la OPV. Sí, que no, si no quiere acudir a ella, ¿no? Exacto. Muy bien. Don Carlos. Muchas gracias. Pues es muy complicado en estos casos saber qué puede suceder. Son valores muy estrechos. De entrada, por técnico, no deberíamos trabajarlos. Siempre digo lo mismo, que en compañías muy estrechas es el analista fundamental el que nos puede ayudar. El técnico necesita patrones. Los patrones solo responden bien en estadísticas bien planteadas, y para tener una estadística bien planteada necesitas una muestra amplia, y una muestra amplia necesita liquidez. Este sería un poco el pozo intelectual que deberíamos entender que tiene un análisis técnico. Entonces hay activos que no cumplen con estas condiciones. Ahora mismo no se puede decir nada, es decir, ya veremos cuando salga a bolsa, pero yo siempre en estos casos, no solo de óleo, yo prefiero quitarme el problema, y siempre digo lo mismo, quizá nuestro trabajo es, como inversores en tendencia, es no estar en estos activos, precisamente para no tener que responder a estos desafíos tan complejos y que se escapan. Por eso siempre mucha diversificación, y por eso siempre, si es posible, pues valores tan bajistas a la mínima salirse. Porque normalmente los títulos por técnico dan señales de venta antes de que estas cosas pasen. Y mire, yo llevo 20 años, yo por técnico nunca me he visto atrapado en ningún tipo de activo, y mira que he tomado todo tipo de pérdidas, he visto correcciones del 20%, nada más abrir un valor en mi contra, he visto de todo, de todo, pero nunca, siendo respetuoso con stops y con niveles y tal, en títulos tan bajistas, que son los que suelen pasar estas cosas, si reaccionas y tomas tu pérdida cuando te quedas sin momento, yo nunca me he encontrado con luego tener que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque el mercado suele ir por delante de esta realidad, es decir, tiene información, se mueve, se deteriora, y cuando esto llega al conjunto del mercado, pues normalmente los precios ya te han sacado si haces ese tipo de trabajo. Pensar más en el futuro, en no repetir los errores, que en el pasado. Esto vale para las empresas, para los negocios, para los amigos, para todo. Vamos a ir con una última llamada. Es Hugo desde Madrid. Buenos días, Hugo. Hola, buenos días. Mire, la pregunta mía era ¿cómo ves el SP500 en el primer trimestre del año que viene? Muy bien, gracias. Y luego después, a posteriori, ¿vale? Muy bien, gracias, Hugo. Muchas gracias. Don Carlos. Bueno, pues nos ha tocado la pregunta de adivinación, de la que tú hablabas al principio, ¿no? Sí, brevemente, que nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Me toca adivinar, no lo sé, no sé dónde estará el SP. Pienso que el SP el año que viene debería tender a subir, y que mientras no pierda los mínimos de octubre, lo más probable es que no solo en el primer trimestre, sino en el segundo, al final de año, pues tengamos niveles más elevados que ahora mismo. Bueno, eso lo veremos efectivamente, porque adivinos, pues todavía... Es que ya me gustaría a mí saber dónde estará el SP en el al final del primer trimestre, y luego qué harán adelante. Es que entonces usted y yo no tendríamos que hablar, ni tendría yo que llevar a los tribunales a nadie. Don Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros y AFI. Es siempre un placer escucharle, y le agradezco que esté con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía. A usted, muchas gracias. Gracias.